Bendita mañana. Dios nos permite estar vivos y en su presencia. Él es bueno. Él es muy bueno. Fíjense que yo pienso que es un privilegio el que podamos nosotros pues aprender nuevas cosas. De verdad es un privilegio, es un honor que nuestra vida como seres humanos no se estanque en un solo conocimiento, sino que vayamos creciendo, ¿no? Por eso una condición importante del corazón es tener un corazón dispuesto siempre a aprender, a entender. Y particularmente de lo que hoy quiero hablarles tiene que ver con aprender cómo son los modos y las formas dentro de la iglesia. Porque como no sabemos, pues no aprendemos a caminar de manera correcta. La predicación de hoy la he titulado Hacer vida de familia con la iglesia. Y creo que es un privilegio que podamos enriquecernos acerca de esto, que no caminemos en ignorancia y en obscuridad, sino que la luz de la palabra de Dios nos traiga de la locura a la cordura. Vamos a entregarle este tiempo al Señor, amados. Padre, muchas gracias. Puedo entender que es un privilegio conocerte, que es un privilegio el que tus ojos se posaran sobre nuestras vidas y nos rescataras de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Dios, porque estábamos muertos, viviendo en despropósito, viviendo en la vanidad de nuestros pensamientos, actuando en la necedad de nuestro corazón, pero por tu misericordia y por tu infinito amor, nos rescataste y ahora nos has colocado en el mismo lugar que tu Hijo Jesucristo, juntamente con Él en lugares celestiales. Hoy podemos llamarte Padre y hoy tenemos un lugar donde tú te manifiestas, donde tú te revelas para transformar nuestras vidas. Bendito seas. Queremos, como uno solo, estar delante de ti esta mañana, suplicando la presencia de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para escuchar tu verdad y que ésta, Señor, nos acerque a ti y que ésta nos revele tu carácter y nos permita, Dios, como consecuencia, parecernos más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Para ti, Dios, es toda la gloria y toda la honra. A tu Espíritu Santo, Señor, le suplicamos que toque nuestros corazones y use mi vida. Te lo suplico en medio de tanta debilidad de la que estoy hecha. Suplico, Dios, que tu Espíritu Santo se glorifique a favor de tu pueblo y para la gloria de tu nombre. Amén. El pasaje que hoy quiero compartirles está en Hechos, capítulo 2, versículo 42, en la traducción del lenguaje actual, que dice de esta manera: y decidieron vivir como una gran familia, y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Si ustedes han leído el libro de Hechos, recordarán que este libro nos ilustra, nos narra cómo es que se formó la iglesia del Señor Jesucristo una vez que Él asciende. Y nos da muchos detalles muy ricos y muy vívidos acerca de este nacimiento de la iglesia cristiana. Y voy a utilizar este pasaje como mi versículo central acerca de cómo es que tenemos que funcionar como iglesia. Y pensaba en el hecho de que pues el ser humano vive diferentes estilos de vida en función de sus circunstancias. Hay vida de casado, hay vida de soltero, hay vida de joven, hay vida de adulto. De repente decimos, te das vida de rico, ¿no? O pues también es que me doy vida de pobre, ¿no? Hay diferentes tipos de vidas que podemos darnos en función de las circunstancias que estemos viviendo. Por ejemplo, un soltero, pues el dinero que gana lo usa para sí mismo, ¿no? Tiene libertad para poder dormir si quiere, por ejemplo, en la tarde o levantarse más tarde, ¿no? Un soltero se supone en definición que su prioridad pues es agradarle al Señor. Pero un casado, su dinero no es para él mismo, sino para suplir las necesidades de su familia, ¿no? Y al final tendrían que ser las de él o hasta sus gustos. Un soltero, hablando por ejemplo de las mamitas, pues no pueden tener el beneficio de dormir todo el tiempo que quieran o levantarse tarde, ¿verdad? Y pues como casado, tu prioridad debiera ser por definición, antes que tu familia
y que tu esposo el Señor, y pues después pasa tu familia y tu esposa, ¿no? O sea, sí hay diferencia entre un soltero y un casado, sí existe una diferencia. Cada uno tenemos un estilo de vida en función de las circunstancias en las que nos encontramos. Pero no obstante, el tipo de vida que cada uno de nosotros pueda estar viviendo, tenemos una vida en común todos como hijos de Dios, ¿no? Y esa vida en común es que una vez que el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, Él nos convierte en sus hijos y por lo tanto pasamos a ser parte de su familia, somos la familia del Señor. Ya lo vimos en Hechos, pero miren lo que dice Timoteo 3:15 al respecto. Dice, tal vez no pueda llegar pronto, le está hablando Pablo a Timoteo, así que quiero que sepas cómo se debe vivir en la familia de Dios. Esa familia es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Sigue bastante claro, ¿verdad? Que como cristianos no solamente somos salvos, sino además pasamos a ser por posición miembros de la familia de Dios. De manera que vemos en estos pasajes que el Señor compara a su iglesia con una familia. Y saben, amados, que si Él compara a su iglesia con una familia, para nosotros no debe significar algo distinto o algo menor que eso. ¿Sí? Si Él dice que nosotros somos familia como congregación, eso es lo que nosotros tenemos que aceptar y entender respecto del resto de la iglesia. No podemos pensarlo distinto. Es decir, no podemos mirar a la iglesia como un club social, no podemos mirar a la iglesia como el lugar a donde voy a encontrar esposo o esposa, sino tengo que mirar a la iglesia como la familia de Dios, como mi familia. Y aunque decimos que tenemos familia de carne o de sangre, realmente sabe que la familia de sangre más importante que tenemos es esta, porque esta ha sido comprada a precio de sangre, ¿sí? En este momento voy a utilizar familia de sangre refiriéndonos a la iglesia y la familia de carne refiriéndonos a nuestra familia en la tierra, ¿sí? Para hacer esta definición, familia de sangre porque hemos sido comprados a precio de la sangre de Jesús, y nuestra familia de carne, la que el Señor nos ha colocado aquí en la tierra, ¿sí? Solo para efectos de definición en esta predicación. Entonces, si Dios dice que su iglesia es una familia, nosotros tenemos que mirarla así. Y en una familia, cada miembro tiene diferentes funciones. El esposo, ¿qué funciones debe de tener o qué papel desarrolla en su familia? Pues dice la Escritura que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. El esposo debe cuidar y sustentar a esta esposa, hace un pacto con ella, y este pacto de provisión, de cuidado, de dirección, hasta se extiende a los hijos, ¿verdad que sí? Protege también a los hijos este pacto que hace un esposo con su esposa. ¿Cuál es una responsabilidad de la esposa? Pues sujetarse a su esposo, ser ayuda idónea, ejercer un liderazgo por influencia. Hay hijos dentro de una familia. ¿Cuál es el papel que desempeñamos los hijos? Pues honramos a nuestros padres, vemos por ellos. ¿Cuál es la responsabilidad de un padre con su hijo? No provocarlo a ira, sino criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, cada miembro tiene un papel, tiene una función que desempeñar. Desde esta perspectiva yo preguntaría, ¿sería correcto o normal que un esposo llegara a su casa solo los fines de semana por un ratito? Que no lo ves toda la semana, esposita, y solo se te aparece el fin de semana 2 horas. ¿Eso estaría bien? ¿Eso sería normal? ¿Eso sería correcto? ¿O sería correcto que el esposo no sintiera el compromiso y la responsabilidad de suplir las necesidades físicas y espirituales de su familia y que esperara que el de enfrente lo hiciera? Oye, ¿por qué me pides a mí? Pues yo, ¿por qué te tengo que dar para comprar ropa, para darles de comer? ¿Por qué me pides a mí? Pues ve con el de enfrente que te lo dé. Esa podría ser una respuesta de un esposo. ¿Sería normal eso? ¿Sería natural? A lo mejor no está entendiendo después de 20 años que está casado, ¿no? Y por eso no le cae el asunto, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto éxito o fracaso habría en una familia donde la esposa no invierte su vida, no la gasta en la crianza de los hijos? ¿Cuánto éxito o fracaso? ¿Eso sería natural? ¿Eso sería normal?
que no sea la esposa quien esté, o la madre quien esté criando a sus hijos, sino que sean instituciones quien lo esté haciendo. ¿Cuánto éxito o fracaso habría en una familia que caminara de esa manera? Y que además esta mujer, en lugar de estar gastando su vida en la crianza de sus hijos, toma el papel del padre y entonces se convierte en proveedora, ¿no? Y sale a ganar el pan. Por ejemplo, amados, si tú te enteraras que están hablando mal de algún miembro de tu familia, de tu esposo, de tus hijos, de tu mamá, de tu hermano, dirías, ay no, yo ni me meto, ay no, yo no quiero chismes, no quiero que digan que ando de metiche, ay no, yo me quedo aquí calladita y pues allá él que se las arregle o allá ella que se las arregle. ¿Pensarías así? ¿Verdad que no diríamos así? ¿Verdad que no? ¿Cuántas veces has pensado eso como miembro de la iglesia? Que sabes, que te enteras y dices, mira, calladita me veo más bonita, ¿para qué me meto en chismes? ¿Para qué me involucro? No, eso es murmurar, entonces ni me meto. De la misma manera, amados, que como funcionamos como familia, de la misma manera, hemos sido llamados a hacer vida de familia con la iglesia. De la misma forma, Dios nos ha llamado como sus hijos a hacer vida de familia con nuestra iglesia, con la iglesia. Y así como tenemos responsabilidades como miembros de una familia en la tierra, también tenemos responsabilidades y derechos que ejercer como miembros de una iglesia en esta tierra. Y quiero citar lo que dice Hechos 2:24 en la traducción que les leí, porque más que hablar de derechos y de responsabilidades, quiero hablarles de lo que dice este pasaje. Declara de esta manera, y decidieron vivir como una gran familia. Decidieron vivir. Nadie los obligó, nadie los presionó, sino de manera voluntaria este grupo de creyentes que se iban haciendo cada vez más, donde su fundamento era la fe en el Señor Jesucristo, ellos voluntariamente decidieron vivir como una familia. De manera, amados, que hacer vida de familia con la iglesia tiene que convertirse en ¿qué cosa? En una decisión. Es algo voluntario, es algo que yo he decidido, es algo que yo he asumido y que además convierto en mi estilo de vida. En esta decisión, una consecuencia de decisiones que tomamos es que las vamos a abrazar como estilos de vida. Así vamos a caminar, es normal, es natural en mí. No me esfuerzo, no me es trabajoso, no me es difícil, sino que es natural, es consecuente con la decisión que yo tomé. Muchos de nosotros, y saben que me incluyo, podíamos pensar, hijo, es que a mí relacionarme con las personas me cuesta mucho, ¿no? A mí no me gusta, no sé qué platicar, no sé cómo decir, siento que no tenemos tema de conversación, no sé qué podría yo compartir con esta persona. Y entonces mantenemos una sana distancia con los miembros de la iglesia. Pero eso no es el pensamiento de Dios. Así no es como Dios piensa, ni es como Él nos ha llamado a vivir. Porque ¿cómo funciona una familia en la tierra que toma esta decisión? Una que dijera, pues yo no me quiero relacionar, pues yo me alejo, pues yo no convivo, pues yo no llego nomás el domingo, pues que otro supla. Una familia normal, una familia sana no podría funcionar de esa manera. Se trata, amados, de establecer esta convicción en nuestro corazón. Yo voluntariamente decido hacer parte de mi vida el que me relacione con la iglesia como si fuese mi propia familia. Por eso, Unidad Familiar Cristiana ha establecido como sus principios, como su metodología, como su norma, que quien quiera formar parte de esta iglesia, de esta congregación, tiene que tener un tiempo previo en donde esta persona conozca a Unidad Familiar Cristiana, pero también los líderes de este lugar conozcan a esta persona. Nadie que pueda pensar sabiamente inicia una relación sin saber a qué va. Laboralmente, personalmente, tienes que conocer, o solamente aceptas un trabajo porque tienes necesidad y no te interesa el horario, no te interesa cuánto te van a pagar, a qué te vas a dedicar. Tienes que conocer en qué vas a enrolarte, en qué vas a relacionarte.
con nosotros en Unidad Familiar Cristiana así funciona, amados. Tiene que haber un mutuo conocimiento. Tenemos que saber cómo viven en esta iglesia, cuáles son sus principios, cuáles son sus normas. Los líderes también observamos el comportamiento de las personas. Hechos mismo, en el pasaje que les leía, dice al final, en el capítulo 2, que el Señor añadía cada día a los que tenían que ser salvos. Porque no todas las personas pertenecen a todas las iglesias. No todas las personas son para una iglesia en específico. Dios te llama a un lugar, y a ese lugar a donde Dios te llama, ahí tienes que ir. Sí, nuestra manera de caminar, ¿saben?, ha establecido un estándar, y es un estándar muy claro. Sin santidad, nadie verá al Señor, y ese es nuestro estándar. Y es muy bueno aspirar a mucho, porque si aspiras a poco, poco logras, pero si aspiras a más, más puedes alcanzar. Por eso es muy bueno aspirar a la santidad de Dios. En esta tierra no la vamos a obtener nunca al 100%, pero si aspiramos a ella, vamos a tener no solo lo mejor, sino lo excelente que Él tiene para nosotros. De manera, amados, que me parece, saben, a lo largo de estos 11 años que tenemos en el Sol y aquí en Toluca para 9 años, que saben que ha sido de tanta bendición y de tanta protección el poder tener este tiempo de conocimiento previo y de preparación, porque una vez que has tomado la decisión de pertenecer a esta iglesia, entonces ambas partes asumen derechos y responsabilidades que tienen que cumplir. Pero eso podría ser motivo de otra predicación, amados. Por lo tanto, saben que hacer vida de familia con la iglesia significa establecer, desarrollar y fortalecer poderosas y sabias relaciones entre sus miembros con el propósito de glorificar el nombre de Dios, testificarle al mundo acerca de la verdad y establecer su reino en esta tierra. Esa sería mi definición de lo que significa hacer vida de familia con la iglesia. Tener tal relación los unos con los otros que no haya manera de que el nombre de Dios no se glorifique y que un cachito del cielo se establezca en esta tierra. No hay manera. Amados, cuando la comunión, la verdadera comunión, habita en nuestros corazones. Dice Hechos 2, 42, 44 y 47. Y decidieron vivir como una gran familia, y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían, vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaba. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Juan 13:35 dice: el amor mutuo entre ustedes será el distintivo por el que todo el mundo los reconocerá como discípulos míos. Esto es hacer vida de familia con la iglesia. ¿Alguien podría imaginarse esta escena de Hechos? ¿Todos juntos? ¿5,000 personas? Porque eran las que se convirtieron, ¿no? ¿Se acuerdan que predicó Pedro y cuántos se convirtieron? 3,000 personas. Y en un siguiente sermón, 5 más, pero además ya venía un grupo de atrás, ¿se acuerdan? Ya había seguidores. Un montón de personas que juntos en un mismo sentir, en un solo acuerdo, caminaban hacia la meta. Sin duda alguna, para mí, una iglesia que brilla en el mundo oscuro en el que estamos nosotros caminando, una iglesia que está asentada sobre un monte y que no puede esconderse, necesariamente ha sido preparada de manera interna. No hay manera que como iglesia puedas brillar en el mundo si antes en casa no has hecho la labor que tienes que hacer, no estás brillando en casa. Si nosotros queremos brillar para rescatar al mundo, tenemos que brillar adentro los unos para con los otros. En la Nueva Traducción, en la Reina Valera, aparece la palabra comunión. Dice que vivían en comunión. Esta palabra comunión viene de una palabra que significa koinonía, que ya muchos de ustedes la han escuchado, ¿no? La palabra koinonía. Y miren todos los conceptos que koinonía nos enseña que significa.
Tiene que ver con compartir y me voy a permitir leerlos porque son importantes que los conozcamos. Nos dan una muy clara idea de lo que esto significa. La iglesia primitiva vivía en coinonía, por eso compartía, había unidad, una estrecha asociación, había participación, compañerismo, ayuda, hermandad. Eso es coinonía, todo eso es coinonía. Y si como estamos viviendo en nuestra iglesia no se parece a esto, necesitamos corregir, necesitamos cambiar, no estamos haciendo las cosas a la manera de Dios. ¿Qué es comunión, amados? ¿Qué es coinonía? En la coinonía, el individuo mantiene íntimas relaciones de compañerismo con el resto de los creyentes. Los une firmemente al Señor Jesús y a los unos con los otros. Dice Hechos 4:32, fíjense, amados. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Amo este pasaje, de verdad amo este pasaje, porque algo que caracteriza a esta sociedad consumista en la que ahora vivimos es que nos sentimos dueños de nuestras cosas. Y algo que nos puede provocar ira, algo que nos puede provocar mucha frustración es sentir que estoy siendo violentado en lo que es de mi propiedad. Este concepto no existía para la iglesia primitiva, nada de lo que tenían era propio, todo les pertenecía a todos, tanto que quien tenía propiedades las vendía y el resultado de esa venta, dice la Escritura, que lo ponían a disposición de los apóstoles para que ellos cubrieran las necesidades de la iglesia. No había necesitado en la iglesia primitiva, no había necesitado. Y es un principio que manejan los judíos. Ustedes saben que el pueblo judío no hay necesitados entre ellos. Y no hay justo porque aplican esto. Entre ellos se ayudan, se sostienen, cubren sus necesidades. Yo me pregunto, ¿por qué nosotros como pueblo de Dios, en el pueblo de Dios hay necesidades? Tal vez no hemos aprendido a entender este concepto de lo que significa coinonía. De manera, amados, que bíblicamente, ¿cómo es? Ya definí lo que es hacer vida de familia con la iglesia, pero ¿cómo se hace eso? De manera práctica, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo estrechamos relaciones? ¿Cómo nos unimos para darle gloria a Dios y establecer el reino de los cielos en la tierra? Voy a darles 8 formas, que tal vez hay muchas más, pero con 8 me voy a tardar mucho tiempo y a lo mejor sería necesario estudiarlo más profundamente, pero vamos a verlo de manera rápida. 8 formas prácticas como se hace vida de familia con la iglesia. La primera es supliendo las necesidades físicas y espirituales los unos de los otros. Y solo voy a leerles versículos, los versículos se explican por sí solos, no necesito dar ningún comentario adicional, solo voy a darle lectura a la Escritura. La primera forma es supliendo las necesidades los unos de los otros. Dice empiezo por Gálatas 6:10, dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. Viene un texto largo, amados, 2 Corintios, capítulo 8. Dice, estas iglesias, está hablando de las iglesias de Macedonia, están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, este apóstol era bien hábil, de veras era bien sabio. Les dice, dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Claro, con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad.
Ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera habrá igualdad. Qué padre, ¿verdad? Dice, no quiero cargarlos a unos y descargar a otros y que la vida les venga cómoda. No, lo que quiero es que haya igualdad. Eso es lo que quiero. Porque no siempre vamos a estar arriba, a veces tendremos aflicción, a veces tendremos necesidad, y lo que siembras, eso cosechas. Si tú siembras en el tiempo de tu abundancia, ten por seguro que cuando escasee, tendrás esa reserva guardada para suplir todas tus necesidades. No hay forma de que esta regla de Dios falle, amados. No hay manera, se cumple este principio de Dios. Otro pasaje, mis amados, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hablamos de suplir necesidades físicas y espirituales. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lenguas, etcétera, 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 etcétera. De manera que cada don que está puesto en la iglesia, ¿con qué propósito es? Para beneficiar al que está a tu lado. Si tienes el don de enseñanza, ¿cuál sería entonces tu responsabilidad, mi hermoso? Enseñarles a los demás. Enseñarles a los demás. Si tienes el don de poder presidir o de organizar, ¿cuál tendría que ser tu desarrollo dentro de la iglesia? Ponerlo en práctica. Mirar cómo esto puede servir para organizar un evento en la iglesia, para organizar algún retiro. Cinti, ¿en qué te ayudo, pastor? Aquí estoy, ¿cómo podemos trabajar? Aprendimos cuando en el retiro de mujeres vimos los dones espirituales, que los dones no son para provecho personal. No eres organizado, no eres bueno para hacer negocios para que te enriquezcas a ti mismo, sino para que lo pongas al servicio del cuerpo del Señor, para la iglesia. Los unos necesitan de los otros. Hechos 4, 34, 37 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Les digo que no hay mayor explicación, la palabra de Dios se explica por sí sola, es totalmente transparente para nosotros. Entonces ya vimos que es supliendo necesidades. La segunda manera práctica en la que hacemos vida de familia con la iglesia es llevando las cargas los unos de los otros. Romanos 12:15. Por favor, amados, ¿quieren leerlo? Dice, si alguno está alegre, llevando las cargas los unos de los otros, ¿no? Y ahora que veía el testimonio de Mateo, su papá decía, Teno decía, nos sentimos amados, ¿no? Sabemos que somos amados, ¿no? Porque aprendimos a llevar las cargas los unos de los otros. Gálatas 6, 1 y 2 dice, hermanos, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado. Ustedes que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error. Pero ojo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en tentación. Ayúdense cuando se encuentren en problemas, pues así estarán cumpliendo la ley de Cristo. Yo no encuentro en ningún lugar donde dice, y cuando veas que se equivoca, murmura, critícalo, apártate de él. Yo no, en ningún lugar de esto encuentro. Más bien lo que está diciendo, ¿ves que se equivocó? ¿Tú qué te crees? Bueno, perdón, ¿tú que eres espiritual? Sosténlo, ¿no? Ayúdalo, anímalo. Escuché una expresión hace mucho tiempo que dice que el ejército cristiano
es el único ejército que mata a sus soldados heridos. ¿Qué hace un ejército, la milicia terrenal? Ve a un soldado herido y ¿qué hace? Lo levanta, ¿no? Intenta ayudarlo, rescatarlo, salvarlo. Pero los cristianos, en una actitud no de familia, vemos a alguien en un problema y nos levantamos en murmuración en contra de esa persona, en lugar de sostener las cargas los unos de los otros. Romanos 15:1, ¿me ayudan a leerlo, por favor? Soportar las flaquezas de los que son débiles. ¿Saben que a mí eso me han enseñado mis pastores? Y me lo enseñan ellos en mi vida, porque vez tras vez, año tras año, en mis flaquezas, en mis debilidades, en mis limitaciones y en mis incapacidades, no encuentro unos pastores tiranos, regañones, exigentes, sino padres amorosos, padres sabios, que solamente animan y animan mi vida y animan mi vida. Si yo puedo estar hoy delante de ustedes, ¿saben? Es por ellos, porque me han dado la oportunidad de poder enseñar la palabra a la iglesia. Han desarrollado mi ministerio, me han permitido crecer. Y no porque sea perfecta, si tuviera que ver con mi perfección, ni siquiera podría estar en este lugar. Ya ni siquiera delante de ustedes, no podría estar en este lugar, amados. Lo hacen porque son padres amorosos, porque son padres sabios, que enseñan con el ejemplo y permiten que sus hijos crezcan y maduren. Ese es su propósito, que sus hijos crezcan y maduren. Tercera cosa que podemos hacer para tener vida de familia con la iglesia, sometiéndonos los unos a los otros. Efesios 5:21 dice, cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor del Señor. Romanos 12:16, vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. No sean tan orgullosos como para pensar que no puedes tener una relación de amistad y de amor con alguien a quien tú consideres que sea menor que tú. Bendita palabra de Dios que nos abre el entendimiento de ellos. Bendita palabra de Dios. Cuarta cosa que podemos hacer para tener vida de familia con la iglesia. Tener unidad de pensamiento, un mismo sentir, el poder de un acuerdo. Dice 1 Corintios 1:10, hermanos, les pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo unos con otros para que no haya divisiones entre ustedes. Les pido que se unan nuevamente en torno a las mismas ideas y los mismos propósitos. ¿Verdad que no necesita explicación? Es suficientemente claro, ¿no? ¿Y en qué nos tendríamos que poner de acuerdo, bellos? En que su nombre sea glorificado. ¿Qué puedo hacer yo, pastor? ¿Qué puedo hacer yo, pastora, con mi vida, con los dones que me ha dado Dios dentro de esta iglesia para que el nombre de Dios sea glorificado? ¿Qué puedo hacer? Amados, tenemos que quitarnos ese espíritu de sanguijuelas que solamente consumimos y demandamos y pedimos. Nuestra vida tiene que estar puesta a los pies de los apóstoles para decir en qué te sirvo. Porque no solamente suplimos necesidades económicas, también hay necesidades materiales que tenemos, espirituales que tenemos que suplir, amados. Quitémonos ese espíritu de conmiseración que tenemos, esperando que todos nos den, que todos nos resuelvan. No, amados, no vinimos a esta vida a que nos resuelvan, venimos a resolver los problemas de los demás, a eso venimos, a satisfacer las necesidades de los demás, a eso venimos. Que nuestra perspectiva sea la misma del Rey, que siendo Dios no estimó ser Dios, sino que se humilló y vino a esta tierra y vivió como uno de nosotros. Y se entregó de manera voluntaria para morir y salvar a cada uno de nosotros, bellos. Dice Mateo 18:19, también les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. A fin de que puedan, dice Romanos 15:6, con una sola mente y una sola voz, glorificar juntos a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sí es natural, y yo diría hasta válido, que podamos pensar distinto,
que podamos sentir diferente. Claro que eso se puede, es natural y es normal, por supuesto que sí. Pero lo que acabamos de leer dice, ponte de acuerdo. Ponte de acuerdo. ¿Cuál tendría que ser una actitud natural y normal entre nosotros como iglesia? Que si algo de lo que tú escuchas, de lo que te enseñan, no lo entiendes, no estás de acuerdo, no te parece, ¿qué tendrías que hacer? No lo platiques con alguien que no puede solucionar el asunto. Aquí están nuestros pastores siempre para decir, pastor, no entiendo, pastor, no estoy de acuerdo. Yo solo te puedo decir que si no lo entiendes, que si no estás de acuerdo, que si no te parece, puedes venir con ellos y platicarlo. Pero no lo murmures, no lo platiques con otra persona, amados. Porque eso rompe el poder de un acuerdo. Porque eso solamente crea murmuración y crea chisme. ¿Cuándo no es murmuración y cuándo no es chisme? Cuando lo platicas con alguien que es parte de la solución y del problema. ¿No les parece que eso sería muy sano? ¿No les parece que eso sería muy sabio? Y que entonces no fracturaría el que podamos caminar juntos en un mismo sentir y en un mismo acuerdo. Amados de mi corazón. Y solo estoy dando un ejemplo. Muchas cosas podrían ser en las que estamos caminando de la misma manera. Lo que la Escritura enseña a su pueblo es: busquen, procuren mantener un mismo sentir, un mismo pensamiento y un mismo acuerdo. ¿Y eso de quién es responsabilidad? De cada uno de nosotros. Esa es mi responsabilidad. Ese es el llamado para cada uno de nosotros. Dice que con una sola mente y una sola voz podamos glorificar el nombre de Dios. Lo siguiente que podemos hacer para tener vida de familia con la iglesia es edificarnos mutuamente. Y esto es bien importante, amados, porque como humanos se dan cosas muy naturales. Romanos 14:19 dice, por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Romanos 15:2, deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Es decir, que cuando nos juntemos como familia, como iglesia, evitemos hablar de manera ociosa. Evitemos los comentarios, las conversaciones que son inútiles. Evitemos hablar los unos de los otros. Si nos vamos a reunir como iglesia, que la razón, que el propósito sea que el nombre de Dios se glorifique. Pero no, amados, murmurar los unos de los otros. Y no solo hablo de nuestras autoridades, hablo de nosotros como cuerpo. Es muy frecuente, porque somos seres humanos, es muy frecuente que se levanten celatas. ¿Se acuerdan lo que era una celata? Una rebelión, una reunión de rebeldes, eso es una celata. Y como nuestros espíritus se atraen, observen los grupitos que se hacen. O bueno, vayamos a la primaria, si quieren. ¿No es cierto que los traviesos se juntaban con los traviesos? ¿Y no es cierto que los inteligentes se juntaban con los inteligentes? ¿Y no es cierto que los novieros se juntaban con los novieros? Y hasta parecía como que tenían antenitas de vinil, ¿verdad? Que detectaban la presencia de otro igual. No eran antenitas, era el espíritu. Los espíritus se atraen. Eso no cambia, eso sigue ahora. Y pues los rebeldes se juntan con los rebeldes, ¿qué digo? Así se llama. Los rebeldes se juntan con los rebeldes. Los inmaduros buscan a los inmaduros para juntarse. Así es, así. Esa es nuestra naturaleza. Por eso la Escritura nos advierte: procura, vigila, trabaja en que eso no suceda. ¿Sí, mi amado hermano? Esa es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que estar pendientes de eso. Mira con quién te reúnes, mira quién te busca. Había un par de jovencitos muy bien intencionados, pero no muy sabios, que escuchaban siempre que la gente iba y les contaba sus cosas, donde ellos no eran ni parte de la solución ni parte del problema. Y me platicaban y yo les decía: el día que tú dejes de servirles como bote de basura
para que depositen en ti todas sus amarguras, todas sus frustraciones, todos sus enojos, todos sus descontentos, y los lleves a su responsabilidad, ese día van a dejar de venir a contarte. Porque me decían muy ingenuamente, es que no sé por qué la gente viene y me cuenta a mí sus cosas. De verdad no sé por qué viene y me las cuenta a mí. No sé si ven que soy misericordioso, que los puedo comprender, no sé, pero vienen, de verdad me lo decían muy genuinamente. No sé por qué la gente viene y me cuenta a mí sus cosas. Y me entendieron hasta que se los dije con todas sus letras. El día que dejes de ser el bote de basura de esa persona, donde vacía todo lo feo que tiene, ese día van a dejar de contarte. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Que el día que estos jóvenes llevaron a esas personas a su responsabilidad, de repente dejaron de ser el bote de basura. Y ya nadie iba y les contaba nada, porque sabían a qué se iban a enfrentar. A jóvenes que los iban a llevar a su responsabilidad o que los iban a mandar con sus líderes para resolver el asunto. No sé tú, pero yo no quiero ser el bote de basura de nadie. Yo no sé, pero ya tengo mis propias cargas. ¿Para qué cargo las de otros? ¿No? Por lo menos yo, esa es mi perspectiva en cuanto a mí, amados. Reunámonos para la edificación mutua. No nos reunamos para echarle más leña al fuego. Más bien sea apagador de fuegos. ¿No dice la Biblia que tenemos que ser pacificadores? ¿Verdad que sí? Ese es un llamado a ser pacificadores. Lo siguiente, amados. Vamos a hacer vida de familia con la iglesia cuando seamos personas que están siendo discipuladas, pero que también estamos discipulando a otros. Mateo 28, 19, 20 dice, por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y todos los días, no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Jesús. Una hermanita me decía con respecto de su hija, que asiste a otra iglesia, híjole mamá, yo creo que ya te estás volviendo bien religiosa y en tu iglesia aguas porque algo ya no están haciendo bien. ¿Qué es eso de que todos los días van a la iglesia? ¿Que les enseñan a las 7 de la mañana? ¿Qué es eso? Eso es muy religioso. Dios no pide tanto de nosotros, hay cosas que hacer en la casa. Tal vez esa hermanita, preocupada sinceramente por su mamita, no ha leído este pasaje de la Escritura, ¿verdad? Tal vez, lo digo sinceramente, no estoy siendo irónica, tal vez no lo ha leído. Tal vez no conoce cómo caminaba la iglesia primitiva, ¿no? Y por eso le preocupa. Y además ni siquiera necesitas estar en un lugar físico. Cada mañana que buscamos al Señor empezamos el día así. Todos los días habría que estar en la iglesia, así lo hacía la iglesia primitiva. Y saben que la iglesia primitiva es la iglesia más dinámica y más poderosa que ha existido en la historia de la iglesia cristiana. No ha habido otra iglesia como la que narra Hechos, tan poderosa, tan eficaz, tan apasionada por Dios. No ha existido otra iglesia y sus características son bastante específicas, amados. Otra cosa que tendríamos que hacer sería sujetarnos y honrar a las autoridades establecidas por Dios en este lugar. Hebreos 13, 17. Y yo les pido que pongan atención. No porque no estén poniendo, sino para que pongamos más atención. Háganles caso a sus líderes y respeten su autoridad, porque ellos son responsables de ustedes y por eso siempre están pendientes de protegerlos. Háganles caso para que ellos realicen su trabajo con alegría y de buena gana. Miren, ustedes no sacan nada de hacerlo, de hacerles a ellos la vida difícil, ¿no? ¿Qué ganas con hacerle la vida difícil a tu líder? Pablo dice, no ganas nada. No ganas nada. Más bien, recuerda que lo que hacen es con qué propósito. Dice aquí, para protegerlos, para cuidarlos. 1 Corintios 9, 13, 14, ¿no se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Está haciendo una mención de
cómo eran sostenidos los sacerdotes. Pablo está hablando acerca de eso, cómo eran sostenidos los sacerdotes, los levitas. Lo refiere del Antiguo Testamento y lo aterriza, la aplicación la da para su tiempo, para el Nuevo Testamento. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Así dice. ¿Quiénes han sido beneficiados por el mensaje que se predica en este lugar? Es nuestra responsabilidad sostener y proveer a aquellos que predican y que nos dan ese mensaje. Amados, es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. De nadie más. Es como el papá que dice, pues que el vecino de enfrente te dé pa'l gas. ¿Yo por qué? Es nuestra responsabilidad sostener, proveer, ayudar, honrar, obedecer a aquellos que nos dan el mensaje. Y más adelante Pablo dice, si yo les he bendecido en lo espiritual, ¿no sería justo que ustedes me bendijeran a mí en lo material? Dice la Escritura que no le pongas bozal al buey que trilla. ¿Lo dice por el buey? No, dice enteramente, lo dice por nosotros. El obrero es digno de su salario y el que predica la palabra tiene todo el derecho de vivir de la palabra. Todo el derecho. Y saben que lo digo con todo mi corazón, pero también con toda libertad. Con toda libertad, primero porque es lo que dice la palabra. Y segundo, porque Dios suple mis necesidades de otra manera. Es decir, no estoy predicando algo que me va a beneficiar a mí. ¿Sí? Con toda libertad lo digo, no estoy hablando de esto porque me va a beneficiar a mí, lo digo porque lo dice la palabra de Dios. Y les confirmo esto que les estoy diciendo leyendo Gálatas 6:6. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Solo estos dos pasajes serían suficientes para entender que esa es mi responsabilidad como un miembro de la iglesia, como un miembro de esta familia. Esa es mi responsabilidad. Pero, como hacer vida de iglesia implica responsabilidades y derechos, o derechos y responsabilidades, miren ustedes cuál es la responsabilidad de los líderes. Dice 1 de Pedro 5, 2 y 3. Cuiden ustedes, es una exhortación que les hace Pedro a los líderes de la iglesia y les dice, cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios, nada más, ¿no? Son de Dios, nada más. Cuiden de ellas porque no son suyas, son del rey. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada, y no por obligación ni por ganar dinero. No traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. Más bien, procuren ser un ejemplo para ellos. En todas las relaciones hay derechos y hay responsabilidades que tenemos que cumplir. En todas las relaciones. Mi amado, como miembro de una iglesia tenemos responsabilidad de proveer para las necesidades de aquellos que nos enseñan la palabra. Y quienes enseñan la palabra tienen la responsabilidad de cuidar la vida espiritual, la vida física de cada uno de sus miembros. ¿Se imaginan una iglesia que trabaja de esta manera, donde cada parte entiende su responsabilidad? ¿Qué nos detiene, amados? ¿Qué nos detiene cuando ambas partes estamos entendiendo nuestra responsabilidad? Nada, nada nos podría detener. Y por último, amados, en cuanto a las cosas prácticas que podríamos hacer para aprender a vivir como familia con la iglesia, es suplir las necesidades materiales del santuario. Me decía Carlita cuando yo les enseñaba esto en el Sol, me decía, ¿sabes, Cinti, que cuando tú dijiste esto entendí que realmente todos tenemos dos casas, mi casa y el santuario? Y que así como queremos tener bonita nuestra casa, también deberíamos desear que el santuario esté de la misma manera. Y así como necesitas papel de baño en tu casa, necesitas en la iglesia. Y como necesitas luz también, y como necesitas, todos tenemos dos casas. Dios nos bendiga con corazones generosos. Dios nos bendiga con corazones generosos. Esta fue la característica del pueblo en ese momento, un corazón generoso que se desbordó en ofrendas para el altar, tanto que Moisés tuvo que decirles, paren ya,
Ya no necesitamos más, ¿no? Paren, hasta ahí lleguen, ya no necesitamos más. Y sería maravilloso que un día Fer se pusiera aquí y dijera, iglesia, paren, ya tenemos lo suficiente, no necesitamos nada más. Ya tenemos todo lo que necesitamos para los proyectos que hay aquí, ya es suficiente, ya tenemos cemento, madera, pisos, lámparas, no sé cuánta cosa se necesite, ¿no? No sé cuánta cosa se necesite. ¿Cuál es el contexto de esto que les acabo de leer, amados? El Señor le dice a Moisés que tiene que hacer un tabernáculo y que tiene que hacer vestiduras para el pueblo, pero no solamente el tabernáculo como tienda, sino con todos los utensilios que iba a haber dentro. ¿Cómo tenía que hacerlos? Había necesidad de tener oro, de tener madera, de tener cortinas, y no de 5 pesos, hablábamos de que lo cubrían con oro, con la madera más cara que había, con telas muy finas. ¿Saben que fue tan especial lo que Dios le instruyó, que dice que derramó espíritu de sabiduría en las personas para que pudieran trabajar el oro, la madera, las telas? Porque acuérdense, ellos hacían ladrillos, eran esclavos, no eran artesanos, no sabían trabajar los materiales, y Dios derramó espíritu de inteligencia y sabiduría sobre algunos hombres para trabajar estas cosas, porque se trataban ni más ni menos que de su casa. El lugar donde leímos dice, allí voy a bajar, ahí los voy a visitar y ahí les voy a enseñar. No era cualquier cosa, no era cualquier cosa. Por eso, amados, tenemos que entender que nosotros debemos estar comprometidos a que este lugar, donde la palabra de Dios se expone, donde nos enseñan a vivir en santidad, donde todos hemos sido beneficiados de una u otra manera, en forma personal con lo que aquí se enseña, nosotros tenemos que tener cuidado de que este lugar esté en óptimas y mejores condiciones. ¿Para quién? Pues para nosotros mismos. ¿O quién se sienta en las sillas, amados? ¿O quién usa el papel de baño? Estaría padrísimo que tuviéramos calefacción, ¿no les parece? Nuestros amados pastores nos sacan una frazada para ponérnosla, ¿no? Pero ¿no estaría padrísimo que se cierre la puerta y se pone la calefacción y no tenemos problema? Amados de mi corazón, este lugar tiene que ser sostenido por nosotros, por nadie más, bellos. O vuelvo a decir, ¿quién va a sostener tu casa, bello? ¿El vecino? Muchas instituciones buscan el apoyo del gobierno para poder desarrollar sus proyectos. Nosotros no buscamos el apoyo del gobierno, nosotros dependemos del Dios Todopoderoso que usa nuestras vidas para suplir las necesidades que hay. De Él buscamos y esperamos, amados. Y así como les acabo de leer, ejemplos, formas prácticas en las que nosotros podemos aprender a hacer vida de familia con la iglesia, quiero leerles 2 pasajes de la Escritura donde narra cómo se hacía esta vida, ¿no? en la iglesia primitiva. 2 ejemplos más. Les decía, de esta iglesia primitiva, la más apasionada y la más fructífera que ha existido a lo largo de la historia. Romanos 16 dice: Pablo está despidiéndose ya, está escribiendo los capítulos finales de la carta de Romanos, una de las cartas más hermosas del Nuevo Testamento. Ya ha dado toda la doctrina de la salvación y del pecado en los primeros capítulos, y a partir del capítulo 2 empieza a dar consejos prácticos y empieza a despedirse en el capítulo 16. Y dice: les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Recíbala en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Y no me imagino a los corintios decirle, pues si a ti te ha ayudado, tú ayúdale, ¿no? O sea, no me imagino, ¿no? Diciendo eso. Den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí y yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. ¿Saben que también estoy agradecida porque les salvaron la vida? Porque si no le hubieran salvado la vida, no hubiera llegado el evangelio a nosotros. Por eso dice, la iglesia de gentiles está agradecida porque él tenía ministerio a los gentiles. Denle mis saludos a María, quien ha trabajado tanto por ustedes. Denle mis saludos a Trifena y Trifosa, obreras del Señor, y a la amada Pérsida, quien ha trabajado tanto para el Señor. Los saluda Gallo, él es quien me hospeda, y también recibe en su casa a toda la iglesia. Y así se sigue, ¿no? Y tiene un montón de ejemplos.
Entonces a mí me gustaría decir, y les encomiendo a Linda, quien es diaconisa de la iglesia en Unidad Familiar Cristiana Toluca. Y reciban en el Señor y honrala y todo lo que dice. Y den mis saludos a Laurita Bejarano, quien ha trabajado tanto por ustedes. Y por favor saluden, cuando dice Priscila y Aquila, a Jorge y a Naye, ¿no? Colaboradores en el ministerio junto con los pastores Mauro y Liz. Y que nuestro nombre estuviera, ¿no les gustaría ahí? En cada una de estas cosas descrito, por nombre y por apellido. Y Pablo es un gran ejemplo, porque saben que no solo decía lo bueno, sino también decía lo malo. Y fulano me ha abandonado y demás, y, ¿no? Así como decía lo bueno también, ¿no? Yo preferiría estar anotada con esto, sino con el equipo de Demas. Tito 3, 13, 14 dice, haz todo lo que puedas para ayudar al abogado Zenas y a Apolos en su viaje. Esto es Tito 3, 13. Asegúrate de que se les dé todo lo que necesiten. Los nuestros tienen que aprender a hacer el bien al satisfacer las necesidades urgentes de otros. Entonces no serán personas improductivas. De verdad no necesita explicación la palabra de Dios. Esta vida solo puede tener sentido y propósito cuando nosotros nos dedicamos para servir y dar y bendecir a los que están a nuestro alrededor. Entonces tiene propósito, amados. Si eres una persona que guarda, si eres una persona que retiene su mano, si eres una persona que dices, pero ¿por qué? Amado de mi corazón, pudieras estar teniendo temor y creyendo que vas a estar más seguro con lo que guardes que con lo que des. Pero ese no es el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es totalmente distinto. Mientras más siembras, más, mucho más, mucho más, mucho más. Voy a aterrizarlo un poquito más local el asunto. ¿Qué significaría en unidad familiar cristiana hacer vida de iglesia? ¿Cómo tendríamos que hacerle para ser uno solo, para tener un mismo pensamiento, para vivir en coinonía? ¿Cómo tendríamos que hacer la unidad familiar cristiana? Ya vimos todos los 9 pasitos estos que les dije, ¿no? Pero vamos a verlo más específicamente en unidad familiar cristiana. Por ejemplo, tendríamos que decidir relacionarnos en coinonía, los unos con los otros, ¿se acuerdan? En hermandad, participativos, dándonos, supliendo, ¿no? En coinonía. Tendríamos que asistir puntual y sistemáticamente al culto general los domingos. Acuérdense, ninguna mujer aceptaría que su esposo se le aparezca solo el domingo. Sí, acuérdense, ninguna mujer lo aceptaría. Menos un marido aceptaría que su mujer se le desaparezca toda la semana y le aparezca el domingo, ¿verdad? Es parte. Nosotros como iglesia tenemos que entender que el domingo es el día del Señor y aquí tenemos que estar. Aquí tenemos que estar, no hay forma de que sea de otra manera, amados. Asistir puntual y sistemáticamente a las actividades que la iglesia tiene entre semana, enseñanzas en la mañana, módulos, oración, grupo de mujeres y grupo de varones. Así hacía la iglesia primitiva, así queremos hacerlo nosotros. Es un privilegio, ¿saben que no todas las iglesias hacen eso? Y yo les puedo asegurar que muchos de los que vienen en la mañana son los que están despegando en este momento. Son los que están madurando, son los que están creciendo, son los que están avanzando. Yo se los puedo asegurar, no lo sé, solo conozco los principios de Dios y yo les puedo asegurar que quienes están esforzándose por venir todos los días a las clases son los que están creciendo y los que están madurando. Asistir puntual y sistemáticamente a los retiros, cursos, seminarios y enseñanzas en general que se imparten en la iglesia. Ya me dijeron mis pastores que no vamos a volver a rogarle a nadie más que vaya al retiro. Ya me dijeron mis pastores, no volvemos a rogarle a nadie que vaya. Ándale, mira, te pagamos la mitad, mira, te becamos, mira, lo necesitas, de veras tu familia te lo va a agradecer. En serio, no échale ganas, ve, no seas así, ¿no? Ya no vamos a hacer eso. Todos tienen que ir, porque eso es parte de hacer vida de familia en la iglesia. Porque no vas a poder aprender a dar, a suplir, a todo esto que acabo de decir, si no aprendes la palabra de Dios, amado. Si no aprendes la palabra de Dios, no hay manera. Y no vas a aprender la palabra de Dios en tu casa, acostado, viendo televisión, jugando videojuegos, leyendo libros, leyendo revistas. Ahí no vas a aprender la palabra de Dios. Asistir puntual y sistemáticamente a los eventos especiales
bautizos, celebraciones, mantenimiento de las instalaciones, mobiliarios, etcétera. Porque no solamente se requieren recursos, también se necesitan manos para trabajar, ¿verdad, Fer? También necesitamos personas que vengan. Cuando les enseñaba esto, justamente el siguiente sábado, los varones habían sido convocados para hacer arreglos en la iglesia. Y se me acerca una hermanita y me dice, no voy a esperar a que tú me pidas, quiero decirte que yo les voy a traer de comer a los varones esto, esto y esto. Solita llegó a decirlo. Porque no solamente se necesita dinero, amados. También se necesitan corazones dispuestos, manos involucradas para trabajar. Quiero algún día entre semana venir, porque de veras cuando escucho a los muchachos platicar de sus actividades entre semana, de cómo se quedan a comer, de cómo conviven, de cómo trabajan, cómo se han involucrado personitas como Rosita, como Lolita, de veras para mí es maravilloso, eso es hacer vida de familia como iglesia. Amados, eso es hacer vida de familia con la iglesia, para eso hemos sido llamados. No vamos a poder presentarle al mundo a un Dios poderoso si entre nosotros no reina el amor, hermositos. No vamos a poder, no hay manera. Déjate discipular y enseña a otros. Eso es hacer vida de familia en la iglesia, amados. Déjate discipular y discipula a otros, hermosito. Diezmar y ofrendar de manera puntual e indefectible, eso es hacer vida de familia con la iglesia. Tienes que aprender a ser una persona que sea fiel diezmador, fiel dador, puntual e indefectiblemente. No a veces sí, a veces no. Bueno el 5, bueno el 7. No, amados, como lo enseña la Escritura. Ya vimos que supliendo las necesidades espirituales y materiales de la iglesia. Y algo muy importante, amados, colocarnos en forma voluntaria bajo una línea de consejo con nuestros pastores. Eso es hacer vida de familia con la iglesia. ¿Se acuerdan? Yo voluntariamente decidí comprometerme ahora, tengo que actuar en consecuencia, porque yo voluntariamente decidí, nadie me obligó a estar aquí. Entonces, consecuentemente tengo que hacer la parte que a mí me toca. Hace algunos años, un hombre llamado Spurgeon, ¿lo conocen? Sí, dijo, no dice, dijo. La iglesia es para alimentar a las ovejas, no para entretener a los cabritos. Eso dijo. Pero luego también dijo, llegará el día en que en lugar de haber pastores alimentando a las ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. Bendito sea el Rey de los cielos, amados. Bendito sea porque nos da información para abrir nuestros ojos. No querramos ser cabritos, amados. No querramos irnos a un lugar donde haya payasos entreteniéndonos. No, mis amados. Por su misericordia, en este lugar hay pastores que aman y temen el nombre del Señor, que sus vidas dan testimonio de que eso es así, y no por un año. Ha sido una vida que se convirtieron hasta hoy, 25 años, que ha sido constante en dar testimonio y fe de su temor en el Señor. Y saben, debíamos sentirnos privilegiados de poder estar en un lugar como este, porque allá afuera, triste y dolorosamente, la iglesia del Señor está llena de cabritos y de payasos. No es nuestro caso, amados, no es nuestro caso. Bendito sea el Dios de los cielos, porque formamos parte de este lugar. Pero ahora, vivamos en consecuencia a eso. Pero ahora, amados, expresemos nuestra gratitud a Dios haciendo la parte que nos toca. Para mí, quiero decírselos, es un privilegio poder hacer vida de familia con ustedes. Es un privilegio, amados. Pónganse de pie, por favor. Gracias, Padre, gracias. Gracias, bendito seas, gracias. Gracias porque tu deseo para tu pueblo es un deseo de santidad, es un deseo, Señor, de vivir apartados del mundo para servirte, para consagrarte. Permítanos, Dios, como iglesia, unirnos en el vínculo perfecto del amor, en una coinonía plena de espíritu, alma y cuerpo, Padre. Que esta unidad que tú derrames sobre nosotros, Padre, pueda ser notoria para todo aquel que nos mira. Padre, no permitas que espíritus separatistas, que perros mutiladores, Señor, traigan división a tu cuerpo. Una vez más, amado Rey, te suplico, afirma a quienes pertenecen a este lugar. Afírmanos, Dios, establécenos, convéncenos, Padre. Únenos, Rey, fortalécenos, Señor. Pero aparta, papá, con todo amor,
a quienes no pertenecen a este lugar. Apártalos, papá, porque solo están lastimándose, porque solo están amargándose, porque solo detienen el crecimiento. Y llévalos a donde en tus planes y en tus propósitos eternos necesitan estar, papá. Que este lugar brille por el amor que hay entre los unos y los otros. Que este lugar, Señor, esté repleto de la presencia de tu Espíritu Santo, porque unos nos sostenemos a los otros. Porque hemos cerrado nuestra boca de murmurar y la hemos abierto para bendecir, para animar, para entusiasmar, para enseñar la verdad tuya. Gracias, gracias, bendito seas, Dios, bendito seas, porque no nos permites caminar en ignorancia, sino nos salvas a una vida de plenitud por medio de tu palabra. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien va delante de nosotros, quien ha consumado por nosotros, Dios, delante de ti, la justicia. Bendito seas, Padre. En su nombre te pedimos esto. Amén. Benditos sean, amados. Buen día.